Hola a todos, continuamos con el curso de Java Effects, concretamente con el tema 2 dedicado a la clase Abstracta Application. Y bueno, en este vídeo vamos a hablar concretamente de la clase interna Parameters. Así que vemos que en la clase Abstracta Application encontramos una clase interna llamada Parameters. Y esta clase junto con el método getParameters pues constituyen lo que básicamente se utiliza para la obtención de los parámetros de la línea de comando. Si nos centramos en esta clase, vemos que tiene tres métodos abstractos. El método getName, que recibe un mapa de strings, el método getUnName, que recibe una lista de strings, y otro método, el getRow, que también recibe una lista de strings, los cuales sirven para obtener un mapa o una lista de los argumentos de la línea de comandos. Además, tenemos el método getParameters de la clase Application que devuelve la referencia de la clase Parameters a la aplicación. Y bueno, dicha referencia a la clase Parameters está disponible en el método init de la clase Application y el código que se ejecuta después, de manera que los parámetros no están disponibles en el constructor de la aplicación, ya que por supuesto el constructor se llama antes del método init. De forma que si llamamos al método getParameters en el constructor, este pues devolverá null, porque como hemos dicho adquiere los parámetros a partir del método init, con lo que básicamente esto no nos servirá. Por lo tanto, de lo que he dicho solo nos vamos a quedar con las dos líneas de arriba. La parte de abajo es básicamente una norma de mal uso y no la definición del método. Ahora bien, si todos los métodos sirven para obtener parámetros, ¿cuál es la diferencia entre el método getName, el getUnName y el getRow? Pues bien, el primer método, el getName, sirve para obtener los parámetros nombrados. El método getUnName para obtener los parámetros sin nombre, y el método getRow nos permite obtener los parámetros sin procesar. Ahora hablaremos de qué es cada cosa. La diferencia entre los dos primeros parámetros reside en que un parámetro nombrado consiste en un par clave-valor, y en cambio un parámetro sin nombre simplemente consiste en un solo valor, de ahí que devuelva una lista de strings. Por eso, cuando lanzamos la aplicación mediante un parámetro en la línea de comandos, si este es nombrado, se escribirá como siempre mediante la palabra Java más la ruta de la aplicación, y el parámetro que constará de dos guiones seguidos de la clave igual al valor que adopta esta clave. En el caso de ser un parámetro sin nombre, será igual que con nombre pero sin los dos guiones, de forma que podremos poner un parámetro sin nombre que consista de un solo valor, como valor 1, o escribirlo mediante un igual como en valor 2, igual a 200. Aún así, valor 2 igual a 200 seguiría siendo un parámetro sin nombre, pues no está precedido por los dos guiones como este de aquí. Con lo cual se considerará como una única cadena, un único valor. Así que, resumiendo, tenemos por una parte el método getName, que devuelve un map de strings, el cual contiene los pares clave-valor de los parámetros nombrados, y el método getUnName, que devuelve una lista de strings donde cada elemento es un valor del parámetro sin nombre. Ahora bien, ¿y el método getRow? Pues el método getRow devuelve una lista de todos los argumentos, los nombrados y los no nombrados. Así pues, si lanzamos una aplicación con tres parámetros, como los del ejemplo, mediante el método getRow tendremos una lista que contendrá los tres parámetros, sean nombrados o sin nombrar. ¿Y cómo sabemos si es nombrado o no nombrado mediante getRow? Puesto que obtenemos una lista, como bien dice, con todos los parámetros. Pues simplemente teniendo en cuenta que cuando obtenemos los parámetros nombrados mediante el método getRow, estos llevan los dos guiones que le añadimos en la línea de comando. En cambio, cuando obtenemos
los parámetros no nombrados nos saldrán sin los dos guiones. Otro detalle a observar es que cuando obtenemos el mapa de strings mediante el método getName, los guiones desaparecen, puesto que se sabe a priori que son nombrados. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, y esto quedará más claro mediante un ejemplo en el que entenderemos la manera de obtener los diferentes tipos de parámetros en la línea de comando. Pero primero, ¿cómo añado parámetros a NetBeans? Pues bueno, para añadir parámetros mediante NetBeans tan solo deberemos hacer clic con el botón derecho sobre el proyecto, como veis aquí, y elegir Properties, que está situado al final del menú extensible. Una vez dentro de Properties, seleccionamos Run, donde veremos dentro de Run la opción Parameters. Y bueno, y para añadir los parámetros deberemos seleccionar Edit y ir introduciendo los valores y claves asignados al valor que queramos. En nuestro caso hemos introducido 3 parámetros, más que todo para ejemplificar el tipo de cómo insertar los parámetros. Y bueno, consta de un parámetro nombrado, como bien veis aquí arriba, parámetro nombrado y 100 de valor, y 2 sin nombrar. Y como hablábamos anteriormente, aunque parezca que el tercer parámetro, cuando lo escribimos en la línea de comandos, tenga asignado un valor, no es así. Toda la cadena se trata como un único valor. Así que una vez explicado cómo introducir parámetros, pues vamos a ver un ejemplo muy sencillo, pero bueno, espero esclarecedor sobre lo que hemos estado comentando. Y nuestro ejemplo trata de una clase llamada parámetros JavaEffects, como vemos aquí. Y bueno, como vemos, tenemos como siempre el mismo esqueleto, con la extensión, con la herencia, la clase application, el método start que vamos a sobreescribir, que hereda de dicha clase de application, y vamos, el método static on launch llamando desde main, el cual, digamos, inicializa la aplicación o abre el escenario. Como bien sabemos, nos dispondremos a modificar, como siempre, nuestro método start, que como hemos dicho está heredado de la clase abstract application. En dicho método vamos a introducir lo siguiente. Vamos a introducir un objeto, parameters, al cual, digamos, se le asigna los valores obtenidos de la línea de comandos mediante el método getParameters. Definimos 3 variables para obtener los diferentes parámetros que hemos enviado. Y bueno, tened en cuenta que utilizamos los 3 puesto que vamos a hacer un ejemplo y vamos a enviar diferentes parámetros nombrados y sin nombrar. En otros casos puede que solo hiciera falta utilizar un mapa, porque los parámetros que utilizamos fueran nombrados, así que las demás listas, digamos, para obtener el parámetro a partir de getUname o getRow, digamos que lo eliminaríamos o lo descartaríamos. En todo caso, continuando con el código, vamos a definir un string que nos permita concatenar los diferentes parámetros obtenidos, y como no, en algún sitio tendremos que meterlo, pues definimos un área de texto, la creamos y introducimos los parámetros dentro del constructor. Esta área de texto que forma parte del decorado la vamos a introducir en un contenedor de tipo grupo, y este será, pues bueno, el encargado de formar la escena que se representará en el escenario principal, nuestro stage, ¿vale? A partir de ahí ya le asignaremos un título y lo mostramos. Es un ejemplo sencillo y vamos, no tiene mucha complicación. ¿Y qué obtengo con esto? Pues bueno, si enviamos los valores que anteriormente había introducido y lo ejecutamos en NetBeans, nos debería dar algo así. Nos da, por supuesto, una área de texto dentro del contenedor grupo, y dicho área de texto nos muestra la cadena, la cual nos permite concatenar los valores. Y ahí vemos que como único parámetro nombrados tenemos a nombrado con valor igual a 100. Vemos que no nos salen los guiones, puesto que ya lo hemos obtenido mediante el getName. Obtenemos también dos parámetros sin nombrar, como son sin nombrar y sin nombrar igual a 200. Y finalmente obtenemos una lista con todos los parámetros, los nombrados y los sin nombrar, dentro del método getRow.
Fijaos que la cadena que se guarda en nombrado llevará los dos guiones contemplando que es un parámetro nombrado. En cambio aquí, que el igual parece que nos venga a decir que es un parámetro nombrado, no, en el getRow no sale sin guiones puesto que es un parámetro sin nombrar. Así que espero que os haya quedado claro el concepto y la forma de uso de la clase interna parameters, y no dejéis de pinchar like si os ha gustado el vídeo y como no, os espero en el siguiente. Muchas gracias.